no por hablar más vas a sentirte peor y no por estar en silencio te vas a sentir mejor. Hay personas que en silencio sufren mucho porque ese es su hoyo particular. Esto pasa mucho, que te toman inicialmente por loco porque eres el único o el primero o de los primeros que estás abriendo hipótesis cuando el 99% de las personas dicen: ¿qué me estás contando? Que es el principio de incertidumbre. Yo no sé si la Tierra es plana o es redonda. Simplemente el hecho de plantearlo ya está manifestando una dualidad, o plana o redonda. Como yo lo veo, es como tú eres como un espacio vacío, y a través de ese espacio vacío está sucediendo la vida. Y la vida es aquello que no sabemos definir, que no sabemos qué es. Que tú estás haciendo scroll en redes sociales y en algún momento tú dices conscientemente: voy a parar mi atención y a interiorizar qué significa esto. Pero cuando estás decidiendo eso ya aparece otro estímulo que te mantiene en el cerco y no pisaste el trampolín. David Sobrino, Muy buenas. muchas gracias por estar aquí. Yo cuando te miro, la primera palabra que se me viene a la mente es comunicación. Y en la comunicación está el silencio dentro, fuera, existe. Pues mira, te voy a decir lo que me estaba pasando en este momento. Antes de empezar a grabar, para que veas, he mordido un cachito de pimienta que tenía entre los dientes. Ok. Y estaba intentando no toser durante el silencio y estaba intentando concentrarme en lo que es el silencio. Y ese punto de concentrarse, de controlar la mente, si es que es la mente, pues todavía me sigue picando, la garganta. Eso para mí es el silencio y es cómo te posicionas en una parte de observación para poder no dejarte llevar por lo que son los hábitos corporales, el ruido mental o las emociones, y saber que el cuerpo, el ser humano, tiene la capacidad de poder ir a otro nivel, a otra parte del espectro que a lo mejor nunca experimenta habitualmente. Y el silencio está más allá del espectro visible, el espectro que percibimos normalmente con los sentidos y que se puede acceder siempre que queramos. Entonces el silencio para mí es pues lo más importante que hay en el universo, y el resto es el 1%, por poner un porcentaje, donde normalmente vivimos y nos comunicamos. Ok. Entonces entiendo de lo que tú me has dicho y lo que yo percibo, lo que yo entiendo, es que lo primero que haces es controlar tu mente, observar o llevar la atención a un lugar para así buscar ese silencio. Sí, para mí el silencio es como esa luz que todos tenemos dentro, que siempre está encendida, pero que a veces tiene como muchas interferencias delante, muchos obstáculos, y cuando tú eres consciente de los obstáculos que tienes, ya se empieza a mostrar esa luz que tienes dentro. Es como quitarse esas capas, simplemente siendo consciente de ellas y observándolas. Me ha pasado con la pimienta. La pimienta era como Claro, una piedrecita. a mí me llama mucho la atención, es decir, si simplemente miramos ese instante presente que ambos estábamos viviendo, esa mirada, eso que sentíamos, tú estabas en la pimienta, yo estaba atendiendo lo que estaba sintiendo. Para mí, ir como tomar la presencia para recurrir al silencio es atender lo que me está sucediendo en ese momento, en ese instante. Es decir, a mí se me secaba la boca, sentía mi respiración como más activa, veía tu sonrisa, te mandaba cosas, te hablaba cosas desde ese silencio. Y poco a poco, según simplemente he ido como observando lo que me estaba sucediendo, lo que estaba sintiendo, lo que estaba pensando, mirarlo, lo que tú dices, observarlo, he sentido como mi campo vibracional cambiaba, ¿sabes? Y ya empezaba a comunicarme desde otro lugar
que no era esa mente tan analítica, tan racional, ¿no? O sea, es también como intentar soltar un poco ese control, tanto de cuando pones la atención como de cuando estás en el instante. Sí, es como si el observador, el que observa, estuviera fuera del cerco, que es donde está la estructura y lo que son los hábitos, lo automatizado, y empiezas a salirte de ahí y ves que no te caes, que hay más espacio. Entonces la conciencia parece que se está expandiendo, que la frontera mental, si es que es mental, se empieza a expandir y empiezas a percibir más cosas. Entonces ese espectro es como, coño, no está entre esta barrera y esta, sino que son barreras mentales que nosotros nos ponemos, y a lo mejor yo estoy viendo en un cerco muy pequeño y tú estás viendo en un cerco mucho más grande y otra persona otro cerco más grande. Entonces es muy ampliable todo lo que queramos. Ok. Cuéntanos a qué llamas tú barreras mentales. ¿Qué es una barrera mental? ¿Cuál- Son los límites que decidimos ponernos en diferentes áreas de nuestra vida, Ujú. en diferentes aspectos o paradigmas. ¿Y nos los ponemos conscientes o inconscientemente? Porque decidimos ponernos un límite. O sea, ¿cómo una persona se pone un límite y dice, no, hasta aquí, conscientemente? ¿Tú crees? Bueno, en mi caso, yo te hablo por mí, lo que he ido aprendiendo estos años es que las metas, los objetivos, al final se han convertido muchas veces en mis propios límites. Ujú, Cuando las metas a priori parece que son muy grandes o están muy lejanas, pues parece que no son un límite, no es un desafío, pero al final siguen siendo un límite. Y tiene que ver mucho con el sistema de creencias, de mis propias creencias. Yo he ujú, trabajado toda mi vida pues intentar tener un mindset de acero, visualizar, ¿no? Pero al final lo he ido construyendo con creencias, y en los últimos años me he dado cuenta que al final el trabajar desde las hipótesis y no tanto desde las creencias me permiten siempre tener como la puerta del redil abierta, del ujú, cerco, ujú, porque las creencias funcionan más desde la expectativa de una comparación con ujú, otros o con uno mismo. Entonces, si ujú, yo tengo una creencia y forjo una creencia con convicciones, porque la estoy comparando con algo que yo ya he vivido anteriormente, con otra creencia, ujú, desde el entendimiento. ujú. Pero si empiezas a trabajar desde el concepto de las hipótesis, sin cerrarte a saber si hay un resultado u otro, o cuál tiene que ser el resultado, simplemente das el primer paso sin saber cuándo va a ser el segundo ni cuántos pasos vas a dar. O Ujú, sea, te metes en un mundo de movimiento continuo sin saber dónde está la Catedral de Santiago, sino ujú. simplemente caminas y caminas y caminas, y empiezas a pensar más en el modo proceso y no tanto en la meta. Entonces es una forma de quizás autoengañarme con este concepto de hipótesis para no forjar esas metas, esos logros y por tanto esos límites. Por tanto, para mí pensar y no tener límites es hacerlo desde las hipótesis y no desde las creencias. Me fascina, o sea, lo de lo de la hipótesis cuando lo hablas me suena, o sea, me resuena como la manifestación, lo que está ahora tan de moda como yo manifiesto, lo veo primero, lo visualizo y doy el paso uno, como tú bien dices, y dejo que las cosas vayan sucediendo. Y cuando estás en esa, sueltas el resultado, ahí a mí soltar el resultado me lleva a tener una confianza profunda en que hay algo más grande que yo, Así en es. que hay lo que tú dices del movimiento, y lo que me dirige es la confianza y la presencia. O sea, me resuena a presencia, es decir, si estoy presente en lo que sucede en cada instante, en cada momento, lo máximo que pueda, voy a poder ver otra comunicación más sutil, esas sincronicidades, ¿no?, que me van dando información. Porque a ti eso te pasa mucho. Puede ser por estar moviéndonos en el presente. Tú piensas que ¿Qué? si trabajas desde el sistema de creencias, Ujú, a priori parece que te estás comparando en una línea temporal del pasado. ujú, Y si estás marcándote metas y logros constantemente o visualizando en el futuro, ujú, te estás marcando un límite, ujú, ¿no? Hacia el pasado, hacia el futuro. Y de esta manera es simplemente estoy caminando, ujú, pero no sé dónde está el objetivo. ujú, Por tanto, parece que te estás moviendo más en el presente y no te estás comparando. Y al no compararte no estás generando ese tipo de distancias ujú, de cuánto me queda o cuánto me falta, sino simplemente estoy en movimiento. ujú.
Lo que sucede que también necesitamos cierta estructura, cierto control, porque vivimos en estructuras, tenemos que generar un sentido de pertenencia, pertenecemos a unas tribus, a unas normas, y eso es lo que nos va encorsetando, lo que va creando esos límites. Pero son límites físicos. Entonces, como seres humanos tenemos la capacidad de, aun viviendo en límites físicos, quizás mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, podemos estar en otro plano saliendo del cerco. Es decir, yo puedo estar ahora aquí en un podcast contigo en el estudio, físicamente, con 2 cachitos de carne, físicamente, pero espiritualmente puedo estar en el universo, en la galaxia, dentro del océano. Puedo viajar donde yo quiera, aún estando aquí físicamente. Pero eres consciente de ese viaje. O sea, tú puedes estar viajando y puedes sentir que estás en otra dimensión y según estés aquí conmigo, eres consciente de que en esa dimensión que estás o que... Ahí, yo como lo veo, depende de la atención. Porque ahora que lo estás diciendo, que yo te estoy prestando atención a tus gestos, a la parte más corporal, me cuesta estar fluyendo en el océano. Okay. Pero ahora ya cuando lo estoy nombrando, Sí. estoy sintiendo que estoy nadando en el océano. Sí. O sea, ahora mismo mi atención está más hacia ese lugar, fuera del cerco físico, pero ahora cuando lo estoy nombrando, el cerco físico vuelve otra vez aquí. Okay. Entonces no sé hasta qué punto se podría trabajar la conciencia de forma dual o paralela para sentir lo físico y sentir lo espiritual. En mi caso no sucede, en mi caso es mi atención se va moviendo a un sitio y se va moviendo a otro. Okay. Quizás vibra muy rápido y parece que puedo estar en las 2 partes a la vez. Pero sí que me es complicado, no sé a ti, como mujer, ¿no? El estereotipo, si te es fácil estar a muchas cosas a la vez. En mi caso me cuesta y además sí que siento que si no estoy al 100%, entre comillas, en una cosa, no la estoy disfrutando. O sea, para mí estar al 50% en 2 cosas no me hace disfrutar. Para mí el disfrute tiene que estar con la conciencia plena, la atención plena en algo que yo considero un contexto, en el océano o en el podcast. Es que en lo de la atención, yo observándome a mí misma, veo que está difícil porque con tanto estímulo que tenemos de un montón de cosas, muchas veces yo quiero centrar mi atención en algo y ya, pum, rápidamente, o sea, me desconecto. Pero fíjate que hay una parte de la atención que siento que es porque estamos viviendo en un automático que tenemos la atención en 1000 cosas a la vez y si yo, por ejemplo, estoy hablando y quiero centrarme mucho, poner mucho la atención en lo que nosotros estamos compartiendo, me es mucho más difícil estar en mí o en presencia cuando estoy hablando o estoy compartiendo con una persona que cuando estoy en silencio. Cuando yo estoy en silencio sí que conecto con una información que no puedo conectar cuando estoy hablando. ¿Vale? Por eso la importancia tan grande de ese espacio del silencio y de cómo podríamos, tú pues eso, que eres un mentor de mentores que ayuda a las personas a que puedan comunicar, que tú mismo comunicas desde un lugar muy genuino, ¿no? Que no es un lenguaje que todo el mundo entiende o que todo el mundo puede... Porque es que yo cuando te oigo hablar, escucho hasta que es tu propia forma de comunicarse, tu propio lenguaje, que si son personas que te rodean, que te escuchan normalmente, claro, oyen espectro y dicen, uy, ¿qué es esto del espectro? Yeah. Y me he explicado, o sea, para mí, en el momento que entra la palabra, que entran las personas, los gestos, mi mente analítica empieza a funcionar. Entonces empieza como a ya haber un juicio, una comparación, un análisis, ¿vale? Entonces es como, bien, ahí aparece ese observador del que hablábamos al principio, entonces yo empiezo a mirar todo ese análisis, todo eso que estoy haciendo, y a lo mejor me lleva a un lugar, a un espacio que uso para algo, para hacerte una pregunta, para hacerme una introspección, pero si en ese mismo instante tengo la capacidad también de soltar eso, sí que va a aparecer otra cosa nueva, que puede ser nueva en el campo, que es el fluir, ¿no? O lo que sea, no vamos a ponerle nombre, sí. Algo que pueda surgir, pero y no sé si esa conexión realmente, ¿sabes? Viene de un lugar, bueno, creo que sí lo podría saber, si viene de un lugar que no es tan analítico, de esa mente que es más analítica, más identitaria y más mente pensante, ¿no? Bueno, voy a tela. A ver, ¿por dónde empezar?
Como yo lo percibo, ya que estamos hablando del cerco, Ujú, tiene que ver con la toma de decisiones y con la capacidad de elegir el libre albedrío. ujú, Yo puedo decidir si mi comunicación pertenece al ámbito lingüístico, donde hay una información que ya se ha manifestado. Imagínate que son bits de información. Tú has hablado de glosario de palabras, ¿no? Glosario, palabras, espectro, arquitectura, cerco. ujú, Si yo, por ejemplo, percibo, porque elijo percibirlo así, lo puedo elegir, que los bits son hoyos de información, mi atención entra en el cerco, pero se queda en el hoyo, que ujú. puede ser hacer scroll, ver vídeos en internet, una conversación. Me dejo llevar y tengo que analizar si yo me dejo llevar porque he elegido dejarme llevar y meterme en el hoyo, o en cambio no lo percibo como un hoyo, sino lo veo como un trampolín. Ujú, Y cada vez que yo elijo la palabra espectro, para mí es un trampolín que me permite salir del cerco físico e irme a ese lugar donde yo puedo empezar a manifestar más información, ¿sabes? Has hablado antes de la manifestación. Cuando tú te empiezas a mover en el presente, en ese flujo de la conciencia, más allá de lo visible, y empiezas a manifestar, lo interesante no es lo que ya se manifiesta, sino el movimiento para que eso se manifieste. ujú, Porque si se manifiesta, sigues dentro del cerco, ujú. que está bien, ¿no? Porque se va expandiendo la información. Entonces, en el mundo en el que vivimos ahora, que sigue habiendo mucha información, multicanal, multifactorial, parece que el mundo va muy rápido por eso. Hay personas que se sienten encorsetadas porque no han sabido elegir si están viendo un hoyo o están viendo un trampolín. Y optan por el silencio porque sí consideran que el silencio es una especie de trampolín donde no hay ruido, ¿vale? Es decir, no por hablar más vas a sentirte peor y no por estar en silencio te vas a sentir mejor. Ok, Hay personas que en silencio sufren mucho porque ese es su hoyo particular. ok. Y a lo mejor en tu caso, el elemento del silencio, el concepto, el contexto del silencio, es una especie de trampolín que a ti te permite salirte de lo físico, porque ahí encuentras esa sensación de estar fluyendo en la autenticidad, ¿sabes? Entonces, es una cuestión de elegir si ahora lo que yo estoy diciendo son palabras que a mí me encorsetan, me hacen sentirme encorsetado, atado, o son palabras que ahora me hacen sentir pleno, como es el caso. Entonces, simplemente el hecho de yo elegir hace que otras personas que estén escuchando esto también hagan ese viaje conmigo, en el trampolín. Ujú, Pero porque yo ya he decidido que es un trampolín para mí. Si yo decido o me dejo llevar, imagínate de forma no consciente, que eso es un hoyo, las personas se sienten encapsuladas, se sienten metidas en un hoyo. Entonces, cuando tú escuchas a una persona, esté en silencio o esté hablando verbalmente, sientes que estás como fluyendo con esa persona, que estás en un viaje más allá de el espacio físico, de la dimensión, del 3D. ujú. Y seguramente esa persona, de forma más consciente, ha tomado la elección, la decisión de utilizar las palancas físicas para hacer ese viaje. El propio silencio es una palanca física. Ujú, Aunque verbalmente no imitamos externamente nada, sí. estamos comunicando hacia adentro. Ujú, Es complicado dejar la mente en blanco. Siempre estamos creando un mapa, un diálogo interno. Lo que pasa es que hay personas que dicen que ese diálogo interno es un trampolín y el diálogo ujú, externo es un hoyo. Y por tanto evitan comunicar porque considera que eso les encorseta. Es como ver en la televisión, a mí me gusta mucho ver Gran Hermano, Supervivientes, estos programas, estos realities, ¿no? ujú, Y escucho a muchas personas que dicen que es insoportable, que no tienen ni televisión porque no se permitirían nunca ver eso o ujú, mirar eso. A mí ujú, me encanta verlo, ujú, porque me gusta escucharlo, porque para mí ver Gran Hermano es un trampolín que me permite estar en la plenitud y ser auténtico. Y entiendo que hay personas que deciden, quizás más o menos consciente, que es un hoyo. Entonces evitan meterse en un hoyo y por eso rechazan ese estímulo. Entonces cuando tú empiezas a fluir de esta manera, tú puedes ver que este micrófono puede ser un trampolín, que una persona que te caía mal puede ser un trampolín, que cualquier elemento físico puede ser un trampolín para sentir esa autenticidad. Porque si no te dejas llevar, eres dependiente de los estímulos y no tienes ese libre albedrío para poder elegirlo.
Fíjate, cuando me encanta la conversación porque es como que invita a poner una idea, otra idea, otra idea. Y hablando de una idea, un concepto, otro concepto, la parte de trampolín, que es como que tú creas, decides que cuando, bueno, pues cuando tú estás mirando o tienes una, a ver si me sé explicar. Tú dices, yo hago scroll y cuando hago scroll me puedo quedar enganchado ahí en el scroll o puedo hacer que ese scroll, yo ya he decidido que eso me va a llevar a crear, ¿no? Es más o menos lo que has explicado, ¿no? Entonces, tú dices, genial porque me conecta con lo creativo y me ayuda a crear más. Imagino o pregunto si eso lo usas continuamente o lo vas a usar por un periodo de tiempo y luego lo vas a soltar, porque si no ahí estarías dentro de la caja también, ¿no? Te quedas todo, pues si el micrófono me representa tal cosa, lo otro me representa tal cosa, estás otra vez como en la caja metido desde la mente, es decir, estás conceptualizando, o sea, ¿no? Totalmente. Es un juego muy interesante eso que dices, de utilizar estímulos para salirte de ese cerco, El cerco, pero sí. si estás con esa intención, con el modo on activado todo el tiempo, que es una especie de pensamiento estratégico donde el para qué siempre está activado, el propio para qué es un plan estratégico, es una meta. Sería como el límite del propio cerco, ¿vale? Entonces es una especie de anzuelo para entrar en lo que dice Csikszentmihalyi, ¿no? El concepto del flow. La pregunta ¿es necesario el trampolín para entrar en flow o no? Mi sugerencia, mi experiencia es que sí. Necesitamos información, necesitamos estímulos para poder acceder. Pero para poder ver el estímulo que nos permita acceder ahí, tiene que haber esa intención, al menos de mi parte, de verlo como un trampolín, no como un hoyo. Total, Porque claro. desde el hoyo no vas a poder nunca salir del cerco, No, no. desde el trampolín sí. Y una vez que tú has tomado impulso y ya estás fuera, entras en un estado donde el espacio, el tiempo, ya se percibe de otra manera, donde hay cosas que no entiendes, a lo mejor si las empiezas a sentir, las quieres comprender, y cuando las quieres manifestar, es cuando vuelves al cerco y manifiestas otra información y creas algo. Por ejemplo, en términos de mente colectiva, y cada vez a mí me pasa más, seguro que a ti también, hay veces que se te ocurre una idea o tú manifiestas una idea y de repente alguien que ni siquiera conoces, que escuchas en internet, que por alguna razón les estás escuchando, tiene una idea muy similar a ti. Sí. Y entran los bichos, los hoyos, y es como, me ha copiado la idea, dónde la habrá leído, quién fue antes, ¿vale? Pero es que a lo mejor esa persona hizo algo para pisar un trampolín, accedió a una especie de mente colectiva fuera del espectro, donde aparentemente no hay nada, y para entender lo que estaba sintiendo tuvo que manifestar esa idea. Y seguramente esa parte de esa persona, le puedes llamar alma, la parte auténtica, la energía, estuvo conectada contigo en esa mente colectiva. Os disteis la mano en la mente colectiva. Y el daros la mano en la mente colectiva activó esa relación con esa persona y por eso antes o después te terminas conectando con ella. Pasa igualmente con otras especies, los animales. Porque un animal de África, recién nacido en esta época, se comporta de la misma manera que un animal en Australia. Más allá de que hayan pertenecido a Gondwana y hayan estado juntos en los territorios. Es decir, cuando una persona en el plano físico hace algo, es como si desactivara una ecuación y otras personas ya lo han aprendido, ya lo han interiorizado. Si yo, por ejemplo, fuera deportista, Sí. ¿vale? Y corriera los 100 metros, imagínate, en 8 segundos, posiblemente una persona en la otra punta del mundo que a lo mejor no sabe ni lo que son los Juegos Olímpicos, pero que se corre por el medio del campo a 10 segundos, hubiera activado la capacidad de hacerlo en 8 segundos. Porque otro ser humano que pertenece, que es una partícula más de esa mente, ya ha aprendido eso, ya lo ha interiorizado. Entonces tú imagínate que la mente colectiva
fuera otro ser que tiene un montón de dedos o que tiene un montón de articulaciones que son los seres humanos. Entonces, cuando un ser humano ya ha aprendido algo, el propio cuerpo, las propias células ya lo han aprendido. Ese gran ser ya lo ha aprendido, ya lo ha habituado. Por tanto, seguramente tendrá la capacidad de mover el dedo izquierdo, que será otra persona en la otra punta del mundo. Y aquí el debate es dónde vive esa mente colectiva. A priori parece que vive fuera del cerco. Es decir, cuando tenemos esas sincronicidades, esas señales, ¿dónde conectamos esas señales? ¿Las conectamos dentro del cerco en el mundo de los hoyos? ¿O hemos tenido que hacer algo para saltar y conectar en ese lugar? Y luego volver y descolgar el teléfono y decir, coño, te iba a llamar yo en este momento, ha pasado. Entonces ahí, que a mí me ha pasado, digo, vale, te lo compro porque nos ha pasado. ¿Qué estabas sintiendo justo antes de llamar? ¿Qué había pasado? Y con conversaciones que he tenido con mucha gente, dicen, no, no lo sé. Estaba sintiendo algo que no sé explicarte. ¿Sabes? Lo que no me dicen es claramente cosas del cerco. No tienen explicación. Y eso me da a entender que Pero estaban en un exactamente, espacio. ¿a qué llamas cerco? ¿Qué es cerco? O sea, El plano físico. El plano físico que está guiado por los sentidos, por la percepción de los sentidos, los que haya. Que se puede medir, que es empírico, que ya está manifestado. ok. Ese es el plano. Y cada uno crea sus propios cercos, mini cercos, culturales, los estereotipos, las creencias, Sí, las familias, las tribus. vale. Pero el plano físico como tal, donde están las leyes físicas que ampara la ciencia, pues eso para mí es el plano físico. Vale. Y Pero cuando una fíjate, persona... la propia ciencia, a través de las hipótesis, Sí. lo que hace es, amparado en seres humanos, normalmente que pisan el trampolín, abren hipótesis para manifestar en el plano físico hechos, sensaciones que han percibido y que cuantas más personas hagan eso y pisen el cerco, y hay una muestra representativa que estadísticamente lo es, ya le otorgan el certificado de ya es ciencia. Pero si tú analizas por qué algo es ciencia, es porque muchos seres humanos pisaron el trampolín y sintieron eso. Total. Y alguien estipuló que el n tiene que ser igual a tanto para que el índice de fiabilidad sea tal para decir que esto es ciencia. Y lo demás, pues le voy a llamar pseudociencia. Pero al final, la acción, para que una persona pueda manifestar, no sucede en el cerco, No, en el plano físico, sucede más allá. Quizá no sepamos lo que es, puede ser la mente inconsciente, la mente colectiva, el infinito, cada uno le podemos otorgar un nombre. Pero lo que está claro que nos cuesta mucho ser auténticos dentro del cerco. El cerco, según lo defines, así como encontrar una palabra que sea como que la gente lo va a entender, siento yo que como más cercano, sería la mente egoica, sería el ego. Podría ser el ego. Podría ser el ego, ¿no? Lo Podría que ser mente analítica, identitaria, egoica, pensante. La mente, lo más así es la mente del ego. Entonces el ego te trae una idea siempre del plano físico y no te trae lo nuevo, ¿no? Entonces cuando hablamos de autenticidad es esta parte de decir, bueno, primero, vamos a empezar, ¿qué es para David Sobrino la autenticidad? ¿Qué? El no ego El no ego, o el no cerco. ¿vale? El no ego o el no cerco. Y cómo tú sientes que continuamente eres auténtico, entras y sales, decides cuándo estás en autenticidad, cuándo no, lo sientes, ¿cómo sucede en ti la autenticidad? Porque... Pues mira, para mí la autenticidad es como ese trampolín, ¿vale? Tú le has tenido que poner un nombre, un logotipo, está muy bonito, para entender algo que tú has percibido, sentido de alguna manera más allá del plano físico. Y entonces, si eso tú lo has manifestado con esa energía... Yo me lo he soñado. O sea, la autenticidad Vale, le puedes está soñar. como ahora se ha puesto muchísimo, como se habla mucho de autenticidad. Claro, se ha manifestado pero este mucho. es un sueño de hace 2 años y algo que yo me levanto por la mañana y digo, ¡ah! Esto se va a llamar la autenticidad. ¿Qué pasó en ese sueño? ¿Dónde fuiste? ¿Dónde fuiste soñando? ¿Ves que el mundo de los sueños también pertenece a lo no físico? Claro, el mundo de los sueños. O la intuición. Total, Parece que no pertenece tanto a lo físico, que es otro tipo de sentido que ni siquiera podemos estipular. Sigue siendo una hipótesis.
el mundo de los sueños, todos conocemos que es tu mente analítica, esa mente egoica que hablábamos, se apaga, está apagada y entonces surge, aparece, ¿no?, de otro estadio de la mente. Y exactamente el sueño, hay sueños que sí que recuerdo y hay estudios sobre los sueños, conocemos, pero la autenticidad no es exactamente, no sale del sueño, simplemente yo me levanto y digo esto. Sé claramente que ese es el camino y que tengo que ir descubriendo qué es la autenticidad, por qué me cae a mí esa palabra. Pero para mí, cuando yo se entra en mi mente analítica ahí a encontrar el significado, ¿no?, a ver por qué sale, había algo anterior, y es que antes de la autenticidad yo había hecho un trabajo personal, había descubierto para mí, que luego, bueno, pues compartí con otras personas, pero había descubierto que te estás mintiendo, o sea, que te mientes a través del pensamiento. Para mí eso fue wow, o sea, como un gran descubrimiento. Entonces pasé todo ese proceso de ir observando cómo a través del pensamiento todos nos mentimos, nos creemos, claro, nos identificamos, porque al final lo de la autenticidad, o sea, es como, o lo del personaje que hemos hablado un montón de veces, yo ya he salido de mi personaje, soy auténtico porque me muestro vulnerable, porque digo lo que me parece, porque tal, porque no sé cuál, y me pongo a contar, no sé, el speech que quieras soltar. Es que eso es otra vez, has vuelto a meterte en el cerco, en la mente egoica, otra vez has vuelto a crear un personaje más espiritual, un personaje más genuino, un personaje más auténtico, pero la autenticidad realmente no tiene descripción. Es lo indefinible, no se puede definir, no tiene descripción. Es O sea, solamente está un siendo. trampolín. Exacto, Y a partir de es ahí que un cada uno trampolín. construya fuera del cerco. Claro. Porque fíjate qué inteligentes somos, o qué poco inteligentes, que dentro del macrocerco físico hay diferentes barrios. Está el barrio de la sombra, está el barrio del funcionario, del personaje, y está el barrio espiritual. Y hay El gente barrio que... o el personaje. O sea, tú los estás llamando barrios, pero para mí son absolutamente personajes. Y podemos utilizar la lingüística para hablar de esencia, de consciencia, pero a lo mejor seguimos en el aula física. Total. Entonces, estos términos están bien para podernos entender a nivel de comunicación, pero si no se han manifestado desde la experiencia, desde la sensación, que cada uno lo puede interpretar como quiera, no van a tener la carga energética de haber sido adquiridos desde esa parte fuera del cerco. Y eso al final es lo que tenemos que ver si conecta o no a la gente. Porque hay mucha gente que puede comprar ese concepto y haya mucha gente en el cerco. Y no porque haya mucha gente comprando un concepto, ese concepto, aunque sea espiritual, se ha manifestado desde fuera del cerco. Total, total. ¿Entiendes? Te entiendo. Entonces, también nos movemos mucho por la masa. Cuantas más personas hablan de un concepto, más validez le damos. ¿Ves que entramos en el concepto de la ciencia? Cuantas más personas o más pruebas, más experimentos cotejan que esto es así, es más verdadero. Sí, puede ser que la sociedad funcione así, pero por ejemplo en mi caso personal, cuando muchas personas empiezan a hablar de la misma cosa, yo ya lo quiero soltar. O sea, está tan conceptualizado, es tan tal el esfuerzo de tener que explicar algo que ya está conceptualizado y que la gente ya lo está viendo desde esos 5 sentidos, que es tan agotador que dices, suelta, porque yo ya lo hubiera soltado. Yo hubiera soltado la autenticidad ya. La hubiera soltado. El tema es hasta qué tiempo va a permanecer la ciencia siendo ciencia. La física clásica, ¿hasta qué punto tiene que ser clásica para que entre otro concepto de ciencia? Porque la ciencia va evolucionando, ¿no? Entonces lo que nos tenemos que preguntar es cuál es el punto de inflexión en el que las personas, por mucho que sean muchas personas, se dan la oportunidad de abrir otra hipótesis. Esto pasa mucho, que te toman inicialmente por loco porque eres el único o el primero o de los primeros que estás abriendo hipótesis cuando el 99% de las personas dicen
¿Qué me estás contando? Si esto es así, porque la mayoría o todo el mundo ya sabe que es así. Pero sabe que es así porque en algún momento ese 99% fue Lo un ha visto, 1%. lo ha visto, claro, Tuvo que lo ha haber otro visto. loco para que pudiera manifestar y otras personas compraran esa idea. Entonces, al final, aquí entramos en unos planos ya más filosóficos y metafísicos. Imagínate que hablamos de lo de la Tierra, si es plana o no es plana, el universo. Y es cuántica, en términos de lo que ahora parece que está resonando en la ciencia, que es lo cuántico, que es el principio de incertidumbre. Yo no sé si la Tierra es plana o es redonda. Simplemente el hecho de plantearlo ya está manifestando una dualidad, o plana o redonda, o esférica. Pero ¿lo he experimentado? No lo he experimentado. Y ahí es cuando va a salir el 99% de la gente diciendo que científicamente está probado que es redondo. Y no lo dudo, pero es el 99% de la gente. Y el 1% dirá, quizás no es ni plana. Total. Voy a abrir otra hipótesis, porque hay mucha gente que dice que la Tierra es plana. Y a lo mejor es triangular. O a lo mejor es otra cosa que todavía ni siquiera concebimos. Es como crear los colores, o crear los diferentes sonidos, o las gamas de sonido, las frecuencias. Entonces aquí lo importante es saber cuál es el porcentaje de personas, o a nivel temporal, cuánto tiempo tiene que pasar para que se abra una nueva hipótesis en las normas, en la ciencia. Y fíjate que cuanta más información hay en el cerco, parece que se acelera más el proceso. Te lo llevo al terreno de las redes sociales. Prácticamente todos los días se abre una nueva red social o una aplicación. Y antaño, hace 20 años, tardaban un lustro en abrir una aplicación. ¿Por qué se abren cada día? O yo qué sé, en España un bar o un banco, ¿no? Porque hay mucha información y al haber mucha más información parece que se acelera el proceso, porque hay más gente que está de acuerdo en que la información ya se ha manifestado. Y como es más común, quizás aporte más seguridad para hacer las cosas. Entonces, lo que hay que ver es si la cantidad de información manifestada acelera la dimensión del tiempo. Porque si la acelera, vamos a llegar en un punto, imagínate que nuestra atención va a estar todo el rato en la velocidad, no vamos a estar ni siquiera saltando del cerco, que es lo que pasa ahora en las redes sociales. A lo que tú aludías, que es el concepto de la atención, que tú estás haciendo scroll en redes sociales y en algún momento tú dices, conscientemente, voy a parar mi atención y a interiorizar qué significa esto. Pero cuando estás decidiendo eso ya aparece otro estímulo que te mantiene en el cerco y no pisaste el trampolín. Entonces, nunca nos damos tiempo de profundizar, de salirnos del cerco, sino que simplemente son todo el rato estímulos, 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 estímulos. En términos de psicología, normalmente hay un estímulo que genera una respuesta, que genera una consecuencia. Pero es que ya llega un punto en el que ni siquiera hay respuestas. Total. Solo son estímulos, estímulos, estímulos a los que ni siquiera podemos responder. Podemos responder al concepto de scroll, que es un macroestímulo, pero que se compone de microestímulos que ni siquiera pensamos, no interiorizamos, no recordamos, no aprendemos. Es como pasaba en el sistema educativo. A ti te lanzaban, en vez de reels de internet, te lanzaban, no sé, cientos de ríos en España. Y te los tenías que aprender de la noche a la Total. mañana. Y al día siguiente se te habían olvidado. Es como si yo te pregunto cuáles fueron los 50 reels que viste anoche. A lo mejor te acuerdas de alguno, o posiblemente de ninguno. Porque tu atención no estaba plena y no habías salido del cerco, sino simplemente recibías estímulos. Si tú no generas una respuesta y unas consecuencias, una experiencia, no lo vas a poder nunca interiorizar, aprender. Por tanto, nunca podrías modificar los estímulos, porque antes de que aparezca un estímulo, tiene que haber algo o alguien que cree el estímulo. Y para crear algo, esa persona ha tenido que aprender a crearlos. Pero si no aprendes a crearlos, todo va a ser estímulo, copia del estímulo, sin ningún sentido y sin saber la razón, porque no lo has aprendido de por qué haces ese estímulo. Y eso pasa mucho en Internet, que hay todo el rato estímulos, memes, que unos modelan, copian a otros, pero tú le dices, ¿qué sentido tiene para ti? Y no te saben responder, porque simplemente han visto un estímulo y han copiado el estímulo sin aprender qué significaba. Y por tanto no pueden crear algo parecido, no pueden crear hipótesis.
Entonces está generando un sistema de creencias modeladas donde nadie le encuentra el sentido. Por eso tenemos tanta falta de propósito. Fíjate, a medida que se amplía tanto la información, empieza a ser cada vez más importante el sentido vital o el propósito. ¿Por qué? Porque nuestra atención está más en los estímulos y no tanto en las consecuencias. No podemos aprender de ellas. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿asumimos que esto va rápido, entre comillas? ¿Frenamos esta velocidad poniendo menos estímulos? ¿O podemos elegir entre todos los estímulos uno con el que poder aprender, aunque sigan pasando? Dejamos que pasen los trenes, elijo un tren, me meto en el vagón, profundizo, veo los resultados, las consecuencias y descubro que a lo mejor el tren ya no va con carbón, ahora va con agua y genero un nuevo estímulo. Entonces, a mi parecer, aquí entraría la atención selectiva, que sería, de todos los reels que tú ves, al menos quédate con uno y profundiza. Sueña con él esa noche. Y así es como se puede cambiar la atención de las personas, la conciencia, porque si no, somos meros autómatas. Volvemos otra vez al sistema educativo que tanto criticamos. Fíjate que yo siento que al final, cuando tú estás haciendo el reel o estás viendo los reel y dices, quédate con uno, según lo dices, sería quédate con uno conscientemente, porque te quedas con uno. Te quedas con uno que te va a hacer, o con dos, que te va a hacer ir a un lugar que necesitas ir en ese momento. Y cuando yo te oigo hablar es como todo el rato, como si yo o tú, ¿no?, estuviera eligiendo. Y en mi sensación personal creo que hay algo más grande que está eligiendo siempre por ti. Y tú crees que tú estás eligiendo y no es así. Para mí, como yo lo veo, con todo mi respeto, como yo lo veo es como tú eres como un espacio vacío y a través de ese espacio vacío está sucediendo la vida. Y la vida es aquello que no sabemos definir, que no sabemos qué es. Entonces, yo estoy haciendo scroll y a lo mejor estoy simplemente pasando el tiempo o estoy haciendo scroll porque sé que ahí voy a encontrar algo que me va a ayudar a crear y puedo decir con este voy a crear, con este voy a copiar y luego voy a copiar y no tiene sentido lo que estoy haciendo porque lo estoy haciendo desde una mente pensante analítica con un propósito que que existe de tener más seguidores, de que me oiga más gente o de tal cual, no un propósito que esté tal vez como desde otro lugar que sería o que estoy aportando yo al mundo, ¿vale? O simplemente voy a aportar esto porque yo sé que al aportar esto voy a evolucionar o a aprender algo de mí, o que no sea un propósito, una intención tan mercantil, ¿sabes? Sino que porque al final, cuando tú creas desde un lugar que no es tan mercantil, yo creo que ya todos sabemos que creas algo más grande, algo más, podríamos hasta hablar del legado, que muchas veces tú y yo hemos llegado a hablar, pero para no dispersarme, lo que yo quería comunicar contigo, lo que quería compartir es esta parte de decir, yo no siento de verdad que sea tanta la elección del humano, sino que estás en una frecuencia donde ahí te quedas con ese que te va a llevar a otro lugar, pero siempre está dirigido por algo más grande. Es un temazo. Es el tema del canalizar, ¿vale? Entonces sería absolutamente. Como... Aquí, este es el cerco, ¿vale? Y aquí hay un tubito que es un canal que va hacia Dios, la mente colectiva o lo que sea, ¿vale? Entonces, yo no elijo el estímulo, sino simplemente abro la puerta. Y que algo, eso, meta la mano, si es que es una mano, y me diga, este es el reel, ¿vale? Y en ese momento yo sí que tengo que ser consciente de que algo a través de mí ha elegido que mi atención se ponga ahí para poder crear. No algo creado desde la mente de tengo que lograr esto, sino algo se ha canalizado a través de mí que yo apenas me di cuenta conscientemente, pero me he quedado viendo este reel o me he quedado viendo este podcast. Pero claro, entonces eso sería como ya no trabajar desde el libre albedrío, no tenemos elección, sino dejamos ir y que sea la vida la que elija esos estímulos. Fíjate que nosotros siempre estamos conectados, lo que no somos conscientes de que estamos conectados. Tú no te puedes desconectar de tu fuente. O sea, pues, entiéndeme,
Cuando decimos, es que yo me hablamos del trauma, es una desconexión de uno mismo, de la adicción, es una desconexión de mí mismo. Una desconexión de ti mismo, ¿de qué mismo? ¿No? ¿De qué mismo? Y vamos, no entiendo cómo, o sea, tú te puedes desconectar de la vida, puede ser no ser consciente, Exacto. pero desconectarte no. Claro. Entonces, cuando estamos viendo, bueno, se ha dado por el ejemplo del reel y del podcast, pero bueno, Sí, lo sí. vamos a usar. Cuando estamos hablando de esto, o sea, al final es como algo siempre está eligiendo y tú puedes darte un paso atrás de humildad. Sí. Y decir, Hay una mano siempre puesta. siempre hay una mano puesta. Si das ese paso de humildad, creo que ahí es donde empezábamos al principio de la conversación, porque, claro, la confianza no es algo que tú dices, voy a confiar. Ya. Tiene que salir de un lugar más profundo, ¿no? Esto de esa confianza. Entonces, la observación te permite decir, y la humildad te permite ir cada vez siendo más consciente de que tú no estás eligiendo. Entonces ahí también hay una liberación, decir, me estoy liberando, no tengo que estar, o sea, en supervivencia todo el rato eligiendo yo si me equivoco o no me equivoco. Y cuando entra la mente pensante, y cuando uno dice me equivoco o no me equivoco, porque tú que acompañas a muchas personas que quieren sacar, emprendedores que quieren sacar sus proyectos, gente que necesita comunicar para que se le entienda o porque les cuesta esa comunicación, o no sé, lo que aportas tú a nivel de comunicación y de mentorización a otras personas. ¿Por qué tú crees que la gente se atasca tanto a la hora de contar su mensaje? Lo acabas de contar perfectamente. Porque se enredan en sus propias elecciones y les impide ver el flujo que está constantemente conectado. Es decir, las personas, imagínate la idea de que tengamos una mochila, ¿vale? Llena de piedras. Sí. ¿Vale? Las personas normalmente, cuando vamos a la escuela, el colegio, internet, un mentor, una conversación, vamos al cine, leemos un libro, nuestra idea es adquirir más piedras para meterlas dentro de nuestra vida. No vamos al cine para soltar ahí más piedras. No, tú no vas al cine con una mochila y dejas en el cine las piedras. Puedes dejar las palomitas, pero tú vas al cine y tú tienes tu mochila particular, mental o emocional, y vas adquiriendo más piedras y sales del cine con más peso. Pues llega un momento en que las personas sienten mucho peso en su mochila. Cuando a lo mejor tú lo acabas de decir. ¿Y si nuestra forma de observar el mundo fuera ir dejando piedras allá donde vamos? Total. Va a llegar un momento en el que la mano va a decir, ay, por fin, joder, me habéis dejado un poquito de espacio. Es que no hay otra forma. Sigo conectada. Es que no he encontrado otra en 15 años. Claro. ¿Sabes? O sueltas las piedras, o sueltas el concepto, o sueltas la idea. Vamos a jugar. Venga. ¿Qué pasa si a David Sobrino le quitamos la hipótesis, la metáfora? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí? Porque para mí David Sobrino es un gran comunicador. Y yo preguntaste una vez, cuando ves a David Sobrino, ¿qué ves? Y yo digo, la comunicación, la curiosidad, la creatividad, la curiosidad y bueno, hay otra palabra que no me sale que no es curiosidad, sino como que va a pasar, las sorpresas, ¿no? No exactamente nada. Pero ¿qué pasaría si a David Sobrino le quitamos todo eso? Le quitamos la hipótesis, la palabra... Bueno, la palabra no, porque si te quedas en silencio, no sé si vamos a poder conectar con eso. Pero ¿qué pasaría? ¿Desde qué lugar? ¿Cómo qué? No puedes ni hipótesis, ni metáfora, ni ninguna palabra de las que tú comunicas. ¿Algún tipo de sensación que me haga, primero a mí, sentirme muy vulnerable? Vale. Conectar desde esa generosidad de no buscar tres pies al gato, ni metáforas, ni ese reconocimiento a nivel lingüístico, sino simplemente ser, lo que se denomina hoy ser, que tiene que ver con ser inocente. O sea, vale. Sentirme incluso muy desprotegido. Vale. Que ni mi propio lenguaje me proteja, que no sea la coraza, quitarme todas las corazas que a lo mejor son como mis talentos. Vale.
irme a ese lugar desde mi propia experiencia, que a lo mejor haya sentido eso, pues al nacer, en algún momento de mi vida donde yo me haya sentido absolutamente desprotegido. No estuvieran mis padres, nadie me pueda proteger, ni siquiera yo mismo, ni mis herramientas. Esa sensación de inocencia absoluta. ¿Y de qué nos tenemos que proteger? ¿O de qué te tienes que proteger? Es lo que hemos hablado. De los conceptos, las ideas, los estímulos. Y la idea tiene que ver con, pregunto, con demostrar aquello que yo sé y la necesidad de demostrarlo. Porque hemos hablado de ciencia, hemos hablado de mística, hemos hablado de objetivos, de metas, y es de vulnerabilidad, de protegerme, De ser visto. de ser visto. De ser visto. Quizás esas corazas, esas herramientas, son esas capitas de cebolla que te permiten decir, ah, coño, hay una cebolla. Ahora veo la cebolla con esas capas. Pero si le quito las capas, no existes. Entonces el concepto de existencia quizás son las capas. Total. Entonces es muy jodido no existir. Tener la sensación de no existo, ya no es que no me quieren, es que no percibo. Es que el que no existe, el que ve que muere, es ese el que conceptualiza. Y luego puedes volver a la vida con la sensación de morir. Si es que la muerte... Es que muere el personaje, muere el ego, muere la idea, muere el concepto. Aparece el vacío. Lo que pasa que, fíjate, yo simplemente cuando lo verbalizo, siento que son palabras y que no... O sea, yo te he visto aquí. En un momento he visto algo que no está descubierto aún. Ya. A mí, por ejemplo, en mi Y, vida... y la frecuencia de la... ¿A qué ha cambiado absolutamente? Sí, O sea, ha sido brutal. Sí. O sea, es que es una sensación tan... Uy, ahora sí que como... Ay, que me quiero quedar aquí. Que Ya. no... ¿Verdad? Ha sido brutal. Sí. ¡Wow! Yo lo tengo muy Porque- arraigado en mi propia historia de muerte. Y creo que la gente la muerte la considera como un elemento que es muy científico. O sea, tú a la gente le hablas de muerte y casi todos pensamos en la muerte de forma muy parecida, con diferentes religiones y conceptos, pero quizás eso no sea la muerte. Yo siento que estamos todo el rato muriendo. Todo el tiempo. ¿Tú también tienes esa sensación? La ciencia dice que todo el rato mueren millones de células. Claro, claro, claro. O sea, ahí estaríamos entrando ya en el concepto de la existencia. Si la autenticidad tiene que ver o no con la existencia. Yo siento que la autenticidad tiene que ver con la presencia, con el momento, con el instante, con la nada, con el que cuando descubrimos algunos de nuestros dones, de nuestros talentos, y no sé si es la sociedad o qué, que nos hace como hay que, no sé si es poner los dones al servicio o demostrar que tenemos estos dones, nos aferramos tanto a ellos que volvemos a crear ese personaje, volvemos a crear eso. Y yo veo que hay dones más grandes que ese aún, ¿sabes? Que, no sé, lo acabo de ver. Veo dones más grandes que los que ya todo el mundo conoce de ti. Tal vez por el instante que acabamos de vivir, tal vez porque te conozco me has mentorizado, entonces mucho tiempo hemos pasado juntos. Y hay una cosa que voy a usar, si me permites. Claro. Gracias. No sabes lo que voy a decir, pero sé que dices, venga, vale, hazlo. Entonces, hay una que me he visto absolutamente reflejada y es cuando yo te tengo en individual y estamos trabajando juntos, han surgido varias cosas que me encantaría poder compartir con la gente. Pero una de las cosas que acabo de ver que ha sucedido es que cuando nosotros estamos uno a uno, eso es brillante lo que ahí sucede, lo que sale, lo que surge de ahí. Y cuando sentimos que hay otras personas observando, hay otros observadores, nuestra energía no era la misma.
¿verdad? Ujú. Y esto yo siempre lo he hablado contigo en nuestras sesiones. Siempre te he dicho, David, ¿por qué yo cuando estoy contigo, o sea, es sorprendente, o yo que te veo a ti Sí. y te veo aquí ahora, ¿no? Y veo dos espacios diferentes, ¿no? De lo que son realmente todo lo que tú aportas y todo lo que tú Sí. das a tantísima gente a la que has acompañado y que lo sabe, o sea, que lo saben. Y claro, yo veo que eso también me pasa a mí, fíjate, ¿sabes? Que cuando estoy acompañando a otras personas y las estoy mentorizando, puedo dar mi máxima luz y sale, o sea, es como, sí que está súper conectado, fluyendo, aportando, creas, es como un río, boom, boom, que sale todo a una... Y cuando esto, no. Y lo acabo de ver aquí también. Yo lo he hecho lo he sentido, ¿eh? Lo has sentido, ¿verdad? Desde la falta de protección. La falta de O sea, me he protección. dejado llevar. Ha sido como, no te protejas, David. Y yo sí, todo el rato. Mira cómo tengo las uñas. Todo el rato estoy protegiéndome. A mí me genera ansiedad. Está muy relacionado con mi vida, ¿eh? Con el término de la muerte. Todo el rato me estoy intentando proteger y creo mis artimañas lingüísticas comunicativas para realmente protegerme. Pero cuando esa pregunta ha sido muy profunda, cuando me has planteado la idea de te toca, venga, elige, ¿te desproteges o no? Y me he permitido desprotegerme, ahí es cuando yo he notado que se ha abierto Wow, como ese portal. Total. Entonces, en mi caso, fíjate, como mentor, lo he ido cambiando y tú lo sabes, a lo largo de los años es como yo soy el mentor y tú eres el alumno, ¿no? Y fíjate que yo viví eso en mi mundo educativo de 4 años repitiendo cursos. Era todo el rato ver a alguien encima de una tarima, que podía ser o un cura o un profesor, y al final te conviertes en eso, como padre, como mentor. ¿Por qué? Porque el alumno tampoco está preparado para pagar una mentoría siendo alumno. Necesita siempre alguien encima de él que sea un maestro, que haya hecho el camino, lo típico, ¿no? Pero cuando hay personas, y a mí ya me pasa, ¿no? Contigo me ha pasado, me acaba de pasar. Es como, escucha, tú se supone que me estás entrevistando a mí porque soy tu mentor, pero si yo soy un inocente, me acabo de desproteger. Entonces, el yo permitirme eso es lo que ha generado esta sensación. Y es brutal. El tema es, tú imagínate que ahora la gente me va a contratar a mí, porque claro, yo soy inocente, ay, un mentor es vulnerable. Entonces estamos en una sociedad donde hemos aprendido, se supone que las corazas generan un tipo de autoridad o de poder, que aún es más poderoso, nunca mejor dicho, con el que yo puedo pagar a alguien porque tiene más seguidores, factura más, tiene más títulos, más reconocimiento, ha viajado más, tiene más hijos, tiene más equipo. Y eso son corazas, pero valoramos las capas de la cebolla más que la no existencia de la cebolla. Pero sabemos ya, David, que de ahí no sale, porque cuando nosotros hacemos las mentorías, yo ya soy consciente que voy con otra persona a crear y que, porque nosotros cuando hablábamos decíamos, ¿pero quién está mentorizando a quién? Exacto. Y a mí me encantaba, porque yo cuando mentorizaba a otras personas les decía, no, es que yo no soy ni tu maestro, ni tu guía, ni tu nada, ¿sabes? Y estamos compartiendo la mente y de aquí van a surgir cosas. Y claro, me miraban así como diciendo, ¿cómo no? A ver, que yo te he pagado, tú eres mi terapeuta, o eres mi mentor, o eres, o sea, ¿cómo no? Claro. Entonces, yo no necesitaba que la otra persona entendiera el concepto, porque al verbalizarlo, lo que yo hacía era integrármelo yo. Porque quería salir de ese lugar y Claro. porque sabía en el fondo de mi corazón, de mi conciencia también, que yo no le estaba enseñando nada y que yo estaba aprendiendo a través. Y contigo, como tú ya estabas en ese estadio también de conciencia, ¿no? Nosotros sabíamos que eso estaba sucediendo y surgía desde otro lugar todavía porque la frecuencia, pues es que no me... Ya sabes que yo cuando la frecuencia es más alta, pues como que me cuesta, ¿sabes? Decirlo, pero siento que sí y que lo que estamos comunicando ahora, o sea, y darle voz a eso, es como que habrá un montón de gente que se siente identificada y dice, claro, a mí también me pasa. Y yo cuando... Entonces es como, cuando yo voy a hablar, cuando yo te contrato a ti o alguien me contrata a mí, ya que vamos a contratar desde un lugar más auténtico, ¿vale? Desde un lugar de compartir mentes, de crear juntos, de poner
ponernos al servicio de esa inteligencia colectiva, que colectivo ya son dos. Total. ¿Mm? Sí, el tema es que, por ejemplo, cuando la gente te contrata a ti como mentora, la mayoría de la gente cree que te está pagando a ti no sé cuánto. Ujú. Sí, Pero tienen que entender que sí, tú también estás pagando la estás contratando a la otra persona. sí, A lo mejor no le haces una transferencia, desde otro pero tú has lugar. invertido mucho tiempo y mucho dinero para que se dé ese momento. Ujú, Entonces, en diferente dimensión, tú has invertido ese dinero y la persona lo está invirtiendo ahora. ujú. Y es cuando se juntan las dos partes. Es como tu inversión de tiempo y de dinero y mi inversión de tiempo y dinero co-crean esto. Total. No es que yo te voy a dar dinero a tu cuenta y te lo vas a quedar. No, no. Es que es una palanca, es una energía que tiene que estar a la par. Ujú, Entonces, si tú mereces mi energía, ujú, es porque tú también la has puesto en algún momento y es donde se equilibra. ujú. Y cuando eso sucede, es muy fácil vender. Pero las personas tienen que entender, tienen que estar en ese nivel de frecuencia. De- y, y, y también cuando tú compras una mentoría, eh, yo te la compro a ti, entonces yo te pago a ti, ¿no? Y entonces tú eres supuestamente quien me mentoriza a mí, pero estamos diciendo que en la mentorización hay como un one-to-one. Ese one-to-one que hablamos de, ¿no? Hay como, ya desaparece el mentor y empezamos a co-crear, ¿no? Y cuando hablamos del concepto, de decir, tú me pagas a mí o yo te pago a ti, ¿y si hay una manera de que hay esa transferencia que no es económica y que tú me estás también no pagando a mí por lo que me estás dando, sino que hay una transferencia económica distinta? Ponle tú, explica lo que yo acabo de decir, que tú me has Ya. entendido. Explícalo, Bueno, es un David. tipo de alianza en el que se tiene que compensar y se tiene que co-crear a todos los niveles. Pero tú tienes que ver que tú has dicho que vivimos en un mundo mercantilizado, Pero ¿sabes? podemos jugar, o sea, podemos vivir en el mundo mercantilizado. O sea, yo te pago a ti. Y estamos hablando de dinero, tiene que ser dinero, ¿vale? Pero yo te hablo de, si yo te pago, tú me tienes que dar un servicio, me tienes que enseñar algo. Pero yo siento de otra manera que cuando yo hago la función de la mentora a ti, imagínate, ¿vale? Tú me estás pagando a mí de otra manera que no es con dinero. Eso es lo que quería explicar, que no podía explicar hace un segundo. ¿Me he explicado? Sí, yo lo entiendo. ¿Y qué surge de ti cuando tú lo entiendes esto? O sea, es decir, Ya. me estás, o sea, yo siento que tú me estás pagando con algo que no es dinero, pero tampoco es conocimiento, ¿vale? Yo te estoy cediendo un espacio para que tú seas protagonista y existas. Entonces tú Exacto, estás ¿vale? pagando por existir. Lo que pasa es que has metido el dinero en una cuenta bancaria para que alguien te dé una tarima Ujú, y ya seas profesor o maestro o mentor o seas protagonista, existas. ujú, Porque mientras estés en el pupitre, por más dieces que saques, no estás existiendo. Porque estás sacando dieces y estás en el cerco. Sigues ahí. Entonces, en términos ya de cuando se inicia un proceso de mentoring, Ay, me encanta lo que me estás diciendo. ¿vale? Es, yo a ti te permito, o sea, si tú pagas, si tú pones dinero en la mesa, ¿vale? Yo te voy a permitir que ahora comuniques, que ahora existas, que ahora seas vulnerable, que ahora seas auténtica. Entonces la pregunta que tienes que hacer es, ¿cuánto dinero vale ese espacio para que yo sea protagonista? Ahora pasa mucho, se ve muy interesante en el mundo del marketing, de los comunicadores. Hay gente que paga Sí, por hablar. sí. Esto, mira, yo vengo del mundo de la música, lo sabes, y siempre estaba el estereotipo de que las bandas de rock o de metal tocan por 4 cervezas y fíjate, yo había bandas que yo les decía, mira, sale una oportunidad, imagínate, viene Metallica, ¿vale? A Europa y a través de esta agencia me están solicitando a mi roster si voy a meter alguna o varias bandas para girar con Metallica. Ujú, Hay que poner 20.000 euros. Y los grupos decían, tú estás loco, David. O sea, yo tengo que pagar por tocar. ujú, ¿Ves que es el mismo ujú, concepto? Es como, no, tú no tienes que pagar por tocar. Tú vas a pagar para que Metallica alquile un autobús con tus 20.000 euros para estos
12 días de gira. Ujú. Es decir, estás pagando por un espacio en el que tú vas a ser protagonista encima del escenario. Porque ese dinero ni siquiera va a Metallica, ni al autobusero, ni a la agencia. Es un dinero que tú te permites, por lo que tú vales como protagonista. Por eso las personas que pagan más con su tiempo, cruzándose el mundo con dinero, y entienden esto, saben que no están transfiriendo dinero a nadie, sino que se están valorando económicamente. Y una persona que paga una mentoría de 100.000 euros no me está pagando a mí 100.000 euros. Ella se valora con 100.000 euros Total. en ese contexto. Total. Y lo sabe perfectamente porque la mentoría ya ha sucedido. Algo muy interesante en procesos de mentoring es que cuando tú pagas a un mentor, ya la mentoría ha pasado. Sí, sí, ¿Sabes? sí, Es sí, decir, sí, sí. tú le Eso me estás lo dando, dijiste al le principio, estás me dando acuerdo. la propina. Sí, ¿Entiendes? Entonces, tú imagínate que ahora te está viendo aquí la gente la autenticidad. sí. No sé cuánto tiempo llevamos, ¿vale? 1 hora y 5, Una hora. Ay. ¿vale? 1 hora de sesión de mentoring. Ujú. Todavía no ha empezado, ¿no? Hay gente que te estará viendo que dirá, bueno, igual contrato a Noelia de mentora 1 hora, una sesión con ella. Ujú. Y a lo mejor no se da cuenta que la sesión ya acaba de pasar. Ya llevan 1 hora de sesión. Ujú. Pero la gente considera que es un podcast. Ujú. Pero a lo mejor ha sido ya la sesión. Total. Si las personas que te están viendo ahora ya sienten que les has mentorizado 1 hora, te llamarán y te dirán, ¿cuánto vale tu sesión? Si ellas han percibido que esto vale 1.000 euros o 2.000 euros, te pagarán 2.000 euros la hora. Porque ellas ya lo han sentido, lo han experimentado. Y encima van a poder tener otra hora más contigo. Ujú. Ujú. No van a venir a pagarte y te dirán, ¿y qué me ofreces? 1 hora, pero vamos a ver, ¿cómo vas a pagar por algo que no has experimentado? Total. Por eso la gente pone tantas objeciones, es normal, porque yo no quiero pagar algo que no he experimentado. Ahora, algo que yo he experimentado que ha tenido valor para mí, es muy fácil pagarlo. Wow, fíjate que yo creo que cuando tú le pagas a alguien, eh, hay algo más, hay algo que no tiene que ver con lo que, o sea, es algo que tú ves en el otro, Mm. que sientes que tú no tienes o que puedes tener. Eso es como cuando te enamoras de una pareja. Sí, En la búsqueda inconsciente es, esa pareja tiene algo que yo no tengo, me puede aportar algo que yo no tengo, ¿vale? Me da igual lo que sea. Pero en nuestros enamoramientos, si no ha habido un trabajo previo, los hemos hecho desde ese lugar. Y cuando tú ves un mentor, probablemente el mentor comunica mejor que tú o tiene no sé qué, o sea, tiene algo que tú estás percibiendo, estás viendo que tú quieres. Y ahí pagas. Entonces tú ya no le estás preguntando, ¿y qué me vas a dar? O sea, yo tengo un mentor, observo a una persona, veo a David Sobrino o veo a otro mentor, y yo si veo algo que tiene algo que yo aún no tengo, que creo que no tengo, que no he llegado, que me puede aportar, y me dice 5, 5, me dice 10, 10, 12, 12. O sea, el tema es, está... ese es el tema, y es, ¿cuánto, empieza otra vez el problema este de cuánto tiempo necesito para adquirir la experiencia del mentor? Total. Porque comunica muy bien. ¿Y sabes cuándo se adquiere? Cuando tomas la decisión de contratar al mentor. Ahí es cuando se desactiva. Tú imagínate que tú quieres aprender a comunicar como alguien, porque crees que comunica muy bien. Y tú dices, me voy a mentorizar con esa persona porque a lo mejor entre meses o en un año me enseña a comunicar. No, es que esa persona ya ha activado la comunicación. Y a lo mejor no requiere de una línea temporal de tienen que pasar 3 meses o 5 años de una carrera para aprender psicología. A lo mejor es un on. Y es permitir que la capa de cebolla se quite para que la mano aparezca. Pero si es que en el momento que decides hacerlo, ya ha aparecido. Lo que Ahí pasa está. que hay una parte de conceptualización que es, Ahí está. tiene que ser un clic, tiene que ser 3 meses, tiene que ser un año, tiene que ser 6 meses. Tú mismamente cuando haces una mentoría, un número de sesiones, un número de tiempo, cuando no es real. A lo mejor la persona Claro. le haces una mentoría y listo, y tienes que estar 3 meses cumpliendo la mentoría. Total. ¿Verdad? O haces los 3 meses y esta persona, para eso que ya se vislumbró en ese momento, son 2 años. Tal cual. Porque ese es el camino para lo que tiene que poner al servicio. Entonces, esto es la manera
de plasmar que estamos todo el rato en el concepto, que no nos hemos salido del concepto. Todo el tiempo estamos conceptualizando. Ahí está. No, ahora vamos a poner la idea que es una sesión por 3 meses. Pum, lo conceptualizas, lo mataste. Totalmente. Porque es muy fácil. Tú, por ejemplo, yo cuando hice psicología, ¿vale? Si yo me pongo a pensar cada día de la carrera, cada asignatura, cada palabra, es que no me cabe ni en la cabeza. Y es que ni te acuerdas. No me acuerdo, claro, no lo interioricé. Pero imagínate 5 o 6 años de la gente que hace un estudio, una carrera, o se va de viaje, o vive fuera. Yo, por ejemplo, de mi carrera, yo recuerdo a Jiménez Burillo, un profesor de psicología social, ya falleció. Un día vino a clase con una tarjeta y dijo, están estudios en psicología social, ¿no? Uh-huh. ¿Están sufriendo? Y todos, sí, estamos sufriendo. Y dijo, pues os queda mucho por sufrir. Y dice, os voy a decir lo que para mí resume la psicología, y es el poder. ¿Ves? El poder. Y eso a mí me hizo ser psicólogo. Wow. No estudiar 5 años. Ese gesto que pasa en un instante. Es un on. ¿Ves? Pero te conectó con algo. Me conectó y ¿Con ya. el poder de qué? Ahí, eso me conectó. ¿Con el poder de qué? Ahora tiramos del hilo, pero ¿ves? Es como... Joder, la carrera de psicología está muy bien pagada por ese momento. Ese momento es lo que tiene el valor de lo pagado. Okay. No que tengo que estar 5 años, Okay. sino que tengo que ver en qué momento sucede ese instante, que es cuando se desconecta la capa. En mi caso pasó ahí en psicología. Okay. Verlo y agradecerlo. O sea, creo que cuando lo ves, y encima, pues claro, al verlo, tú lo estás compartiendo y a otras personas van a llevar la atención a ser conscientes de eso, claro. Y luego ya agradecerlo. Ahí está. Y son instantes, son momentos. Entonces se conceptualiza todo por el espacio-tiempo normalmente. ¿Poder de qué? Tú sigues ahí, ¿eh? ¿Poder de qué? El poder, pues fíjate, ahora está pasando mucho, ¿no? Siempre pasan catástrofes, pero en España hace poco hemos tenido una relacionada con inundaciones. Y yo me planteaba en qué hemos hablado de la autenticidad, la era de la autenticidad, hemos hablado de la era de la información, la era de la consciencia, la era de la influencia, la era de la atención. Fíjate, yo veo muchísima falta de afán de reconocimiento. Okay. Entonces, es lo que hemos hablado y claro, lo veo porque es un espejo de lo que yo soy. Y yo percibo que todavía tenemos esa misión, al menos yo, de entender por qué quiero ser reconocido, por qué quiero ser visible. Y claro, mi atención está en que en YouTube hay cada vez más personas mirando en la cresta de la ola cuál es la nueva tendencia para hacer un vídeo y tener más views y ser reconocido y que me inviten a un programa y que... O sea, la gente tiene mucho afán de reconocimiento. Lo veo en los eventos. La gente quiere subirse al escenario y dar una charla. Paga por eso. Quiere ser protagonista. Claro. Entonces, el poder para mí tiene que ver mucho con el reconocimiento. Incluso en política, la gente no quiere hacerse millonario y ganar dinero. Ni siquiera quiere el poder por el poder. Quiere ser reconocido. Y el poder es una herramienta muy bestia para sentir que es visto. Vale. Que es reconocido. Y la primera cosa que me viene es como ser reconocido, pum, entra a la mente. Y entra al juicio. Es el primer pensamiento. ¿Para qué quieres ser reconocido? Porque quieres ser reconocido. O sea, el juicio de hay que ser reconocido, hay que ser alguien en la vida, hay que ser... Pero bueno, yo tengo que decir que aquí juego con un poco de ventaja y como son tiempo trabajando juntos, si quito el juicio de ser reconocido o no, que lo ha hecho mi mente, tu mente y la mente de un montón de personas, ¿vale? Porque cuando uno dice quiero ser reconocido, es como que por adentro estás diciendo no digas eso, ¿no? ¿Verdad? Es como todos queremos, pero no lo digas, ¿vale? O sea, ahí ese es el juicio, punto, porque te estás diciendo a ti mismo no lo digas, o sea, no te falta explicar que es un juicio, sale ahí, ¿no? Vale, entonces, lo vamos a comprar la idea sin juicio de ser reconocido. ¿Qué harías tú si tu deseo de ser reconocido se cumple? Porque si sueltas el juicio, tío, venga, quiero ser reconocido, sí, quiero.
¿Qué harías tú con ese reconocimiento? Primero me tendría que plantear dónde está la estaca en el cerco de dónde ya es ser reconocido. Esto pasa mucho en el deporte, que es el ser medallista olímpico Vale. o tocar encima de un festival con 100.000 personas. Yo Vale. eso lo he vivido. ¿Vale? Pues comparte, ¿qué es Pues poner la estaca, ser reconocido? ¿Qué sería ser reconocido? Para mí, ser reconocido en mi juicio es... No es juicio. Vale. Es darme cuenta de que ahora ya he cumplido una meta y que no es el final. Cuéntame cómo sería, quiero verlo. ¿Qué es si quieres compartirlo? Perdón, Para mí, fíjate, para mí eso es un salto de conciencia. Venga. Yo lo equiparo a eso, en mi caso particular. Cuando yo percibo que yo soy ya reconocido en diferentes áreas y contextos, ahí mi identidad es como que suma un año más. O mi nivel de conciencia crece un poco más. Vale. Y en mi caso el reconocimiento tiene que ver con hitos, con metas, con estacas. Por ejemplo, facturar tanto en un tiempo estimado. Vale. Lograr que yo o mi madre me llame X veces a la semana. Que, yo qué sé, que Lucía haga este dibujo. Que este alumno mentorizado, lo que sea, saque su libro en este tiempo. Son hitos de reconocimiento que se pueden medir y es como, vale, ahora ya ha sido reconocido, ha sido visible esto. Ahí para mí cambia algo. Entonces, en función de dónde tú pones la estaca, que es lo que te decía, tú tienes que ver el sufrimiento que a ti te genera ese afán de reconocimiento, ¿o no? Que es lo que me ha pasado. Si, por ejemplo, yo pongo la estaca en quiero facturar 100 millones de euros en un año, en esta situación, en mi momento, es una estaca que está bastante lejos. Pero si la estaca es, imagínate, aquí, y es como quiero que este episodio del podcast sea el más especial de todos los podcasts que he hecho. Yo percibo la estaca que está cerquita. ¿Lo ves? Entonces, para mí es como más fácil ser reconocido. Y cuando esto pasa, yo salgo del podcast y me siento que he crecido un nivel de conciencia, otro nivel más. Porque yo me puse el reconocimiento próximo. Y he percibido que a lo largo de los años, muchas veces he querido ser reconocido, pero me he puesto la estaca del reconocimiento demasiado lejos y eso me ha hecho sufrir, porque notaba que me faltaba mucho para adquirir el reconocimiento, el aplauso. Igual que cambié el concepto de la creencia por la hipótesis, cambié el concepto de lo que me falta por lo que me queda. Entonces ya no siento que, no en todo, pero ya no siento que me falte facturar como me pasaba antes, de tengo que llegar a mi primer millón, ¿vale? Una vez que lo consigues es como, coño, no quiero moverme en esa energía, porque estaba en la escasez, me faltaba. Ahora lo que quiero es, a ver, por ejemplo, cómo yo puedo ayudar a que otro facture 1 millón. Que es, ¿qué me queda para que otro lo logre? Parece que es lo mismo, es la misma cifra, pero el sentido es diferente para mí. Y entonces yo ahí no sufro tanto de reconocimiento. ¿Por qué? Porque estoy trabajando en el me queda, en las hipótesis. Pero sí que hay aspectos en mi vida, porque sigo mordiéndome las uñas y sufro, donde necesito ser visible, ser reconocido. Y para mí tiene que ver mucho con los hitos y las metas que te propones. Claro, no es un proceso, tiene que ver con una manifestación que se pueda medir el reconocimiento. Eso pasa mucho en las redes también. Y a mí me ha pasado de tener, a ver si este reel tiene 10.000 o se viraliza. ¿Vale? ¿Cuándo se viraliza? ¿Cuándo es viral? Hombre, no, es viral cuando tenga más de 10.000. ¿Ves? Ahí empieza un termostato de cifra o de económico y es como, uy, tu mentoría es muy cara. ¿Por qué es muy cara? Hombre, porque vale este dinero. Y si valiera 1 céntimo menos, ¿sería cara? Hombre, pues igual. ¿Y 10 euros menos? A ver, David, igual de cara. ¿Y 2.000 euros menos? Hombre, entonces ahí hay una estaca puesta de reconocimiento, quizás por parte del otro. Entonces, para mí sí que es interesante ver dónde se ponen los puntos del reconocimiento, que son donde yo ahí ya recibo el aplauso o las críticas necesarias. Por ejemplo, en los aplausos. Tú puedes tener 3.000... ¿Qué te está diciendo, Lavín? ¿Te estás riendo? Así que corte. Ah, ya corto.
tú recibes, tú recibes 100 likes o 100 comentarios, ¿vale? Y una crítica, que para ti es crítica negativa. Hay personas que una sola crítica negativa ya les destruye. Hay personas que 2, hay personas que 3. ¿Lo ves? Entonces, cada uno tenemos que ver en qué punto, en qué contexto está el cerco donde aparece esa sensación de reconocimiento y, en mi caso, de poder. Un día me vas a contar qué haría el David que está en ese espacio ya de reconocimiento, con ese reconocimiento. ¿Qué haría? ¿Ya estás? Sí. Con ese porque yo he oído muchas metas, muchos objetivos y me han conectado también con, según yo voy cumpliendo una meta o un objetivo, me voy reconociendo a mí mismo, que soy capaz de eso, que he apoyado a otra persona a ser capaz de superar algo, de llegar a un lugar. Y cuando a mí me dijiste reconocimiento, es como lo que yo imaginé, vi, porque la imagen que vi es como ya hay un reconocimiento de muchas personas que te ponen en un lugar que te permite, voy a decirlo así, tocar unos hilos o estar moviendo unos hilos. Y, vale, yo he hecho la pregunta, quería la respuesta que yo quería, porque, o sea, Yo la tengo clara. Tú la tienes clara, pero no la has... Para mí es la sensación de vacío. O sea, para ti es la de vacío. Desde mi experiencia, cuando yo he sido reconocido porque me he marcado metas de... Esta no, es la meta, es que esto no ha pasado. O sea, si necesitas reconocimiento, o sea, si dices, estoy buscando el reconocimiento, no lo has visto, el reconocimiento. Pero yo te hablo de cuando yo anteriormente buscaba reconocimiento y he notado que ya estaba reconocido. Y ahora hay una parte que todavía tiene que haber un reconocimiento que no está viendo. ¿Existe? Sí, existe. Claro. Vale. Ese reconocimiento ya está aquí. Ya lo tienes. ¿Qué haría? Vale. Esa era mi pregunta. A ver si... ¿Qué haría David Sobrino con ese reconocimiento? O sea, ¿qué haría con ese reconocimiento? Pues volvería al colegio y les diría, quiero estudiar psicoinfluencia. Menos mal que he hecho bien la pregunta. Sería eso. Pues sería tu legado. Con mi propósito es que yo, pudiendo elegir matemáticas, historia y psicoinfluencia, pudiera elegir las 3. ¿Qué es psicoinfluencia? Pues es lo que yo he vivido en mi vida, que quiero hacerlo una forma de construir una asignatura para las personas, que puedan elegir eso. Para mí es tan importante como las matemáticas. Total. Y para que esto esté en el colegio, en las universidades, en cualquier estructura formativa o educativa, se requiere construir elementos para que eso se inserte en esa membrana. Va por ahí. Es mi herida del sistema educativo. Quiero hacerte una invitación más y que vuelvas a venir al podcast de la autenticidad, que es un podcast que, bueno, muy bien, no va a ser un podcast como al uso, porque no pretendo crear un canal de podcast, sino, bueno, que vaya surgiendo lo que... No sé si lo llamaré podcast o lo llamaré de otra manera, ya me lo voy a plantear. Pero me encantaría volver a hacer este encuentro contigo y que... Porque es que a mí lo que conozco de la psicoinfluencia, o sea, me parece que sí, que tiene que estar en las escuelas. Y me encantaría que lo contaras cómo es, qué has descubierto, por qué, así como en un lenguaje súper fácil. Vale. Me encantaría que... Hecho. ¿Aceptas mi invitación? Aceptado. Trato hecho. Gracias, David, por tu tiempo, por tu autenticidad y por todo. ¿Has visto lo que parece el logotipo? ¿Qué parece? A priori, ¿qué parece? A priori, ¿qué parece? Bueno, el logotipo tiene la huella dactilar, tiene el ojo de la intuición y tiene al humano. Pero no sé qué parece. ¿Qué te parece a ti? Lo que ha pasado aquí. Entrar en un portal. ¿Sabes? Es cierto, es verdad, es una puerta, sí. Sí. Sí, es como que estás entrando. Ay, gracias, David. Sí. Gracias. Has quedado muy bueno. Bueno, Elia, ha sido un placer.
igual, siempre. Esperaba algo bueno, pero esta ha sido extraordinario. Como diría un curso de milagros, no especial por no hacer nada especial, sino algo que, bueno, pues que hemos compartido y gracias por, no sé, es que cuando, yo creo que mis ojos lo dicen y mis palabras no van a poder decir lo que te están diciendo mis ojos y mi corazón. Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias, David. Gracias.